llegamos al Renacimiento. Más allá de las definiciones y lugares comunes que podemos leer sobre esta época, me parecería interesante pensar los procesos, las rupturas y las continuidades. Podemos mencionar el cambio de paradigma de la visión occidental del cosmos, de la mano de Copérnico, Galileo, Giordano Bruno, o la sangrienta expansión del mundo europeo sobre América a partir de 1492. También se dice que hay grandes desarrollos técnicos en esta época y vemos que las artes no son ajenos a ellos, al contrario, sería un error separar a las artes de las ciencias todavía. Por ejemplo, el diseño del Duomo de la Catedral de Florencia no puede separarse de la tecnología que lo hizo posible, que se desarrolló en esa época. Otro ejemplo que todos conocemos es Leonardo da Vinci, de esto de la relación entre arte y ciencia. De hecho, él llegó a diseñar algún que otro instrumento musical. La vanguardia que habíamos visto al final de la Edad Media con el Ars Nova finalmente decanta en formas convencionales de notación musical que, con la aparición de la imprenta, que es otro gran punto de inflexión, permiten una difusión mucho más amplia de la música escrita y de la teoría musical. Algo que no tiene precedentes, ¿no?, en la historia occidental. Pero no son simples cuestiones de técnica o recursos materiales. El Renacimiento fue en sí un movimiento cultural, aunque el nombre se lo hayan puesto a posteriori. Podemos tomar como punto de partida al humanismo de los literatos del Trecento italiano, Dante, Petrarca y Boccaccio. Ellos comenzaron a escribir en italiano y no exclusivamente en latín, como se hacía hasta ese momento. Asimismo, se interesan por recuperar el griego antiguo, lo que también genera cierta revolución al poder leer fuentes originales y no solamente lo que los latinos decían de ella. Esto puede parecer trivial, dicho así, pero no es ni más ni menos que una condición de posibilidad, por ejemplo, para la reforma protestante. Pero volvamos a la música. Normalmente se habla del Renacimiento en música como sinónimo de polifonía vocal. De hecho, venimos viendo que desde la aparición del organum se empiezan a arreglar las relaciones entre voces distintas sonando al mismo tiempo. Bien, en esta época se llega al acuerdo de que las voces sean independientes, pero cuidando siempre de concordar entre sí, formando un todo armónico. Ya hay reglas de cómo empezar frases a varias voces y cómo terminarlas, las famosas cláusulas. Como metáfora visual de esta idea de polifonía, podemos observar estas pinturas del Bosco o Botticelli y Uccello, en las que pueden verse muchas o distintas pequeñas historias que, si quisiéramos, tendrían su propia autonomía, su propia belleza, aunque en el Bosco es un poco más bizarro esto. A modo de ilustración, vamos a escuchar como ejemplo un fragmento de una pieza que es en realidad fúnebre, que le dedicó Josquin a Ockham. Traduzco el principio de la letra, que dice: ninfas del bosque, diosas de las fuentes del bosque, cantantes expertos de todas las naciones, cambien sus voces claras y elevadas por gritos penetrantes y lamentos.
Todas las voces cantan la misma letra. Hay una intención en que se escuche la letra, a diferencia de lo que pasaba en ciertos motetes de fines de la Edad Media, por ejemplo. Otra cosa muy común en esta época es dejar una voz cantante mientras el resto de las voces son tocadas, en general por un laúd o un teclado, instrumentos que pueden tocar varias voces al mismo tiempo. Pero también puede ser por grupos de una familia de instrumentos, como ser flautas o violas da gamba, en las que cada instrumento hace una de las voces. Ese tipo de grupos se llaman consort. Pero escuchemos ahora, por ejemplo, la misma obra con una voz, la primera voz la hace una voz humana y las otras voces las hace un laúd. Es importante esto tener en cuenta que el laúd no acompaña, no es que está acompañando una voz principal, como sí sucede, va a suceder casi inmediatamente después, al principio del barroco. Eh, Acá se trata todavía de, o sea, son obras polifónicas. Bien, además de esto, en realidad quería mostrarles otros ejemplos de desarrollos de música instrumental de esta época, como por ejemplo el que escuchamos al principio, que es una ricercada, que bueno, ricercar en italiano significa actualmente investigar, pero desde ese momento en español también ricercada quiere decir búsqueda, todo lo que tenga que ver con búsqueda, investigación, y que se supone que eran maneras de improvisar música, eh, que ahora las tocamos, las leemos como obras, pero en general es como, no sé, si leyéramos un manual ahora de jazz con solos transcriptos, vamos a tocar esos solos, pero en realidad originalmente esos solos fueron improvisados. Bueno, sería algo así. Son obras que en general están en tratados o en manuales de música, o sea, tienen una intención didáctica. Y en general, varios de estos tratados describen como distintas maneras de improvisar. O sea, algunas improvisaciones libres de un solo instrumento, como la de este ejemplo. Pero también hay improvisaciones sobre canciones, por ejemplo, sobre madrigales, que improvisan sobre por ahí una de las voces, o hay distintas técnicas que van como variando, cambiando de voz. Eh, en general, o sea, una de estas técnicas se llama disminución, que es, para explicarlo corto, puedo decir, bueno, si vieron en el ejemplo que escuchamos, por ahí son notas largas. Entonces, a lo que sería una redonda, la podemos subdividir en 4 negras o 8 corcheas. De esa manera, o sea, usando esa subdivisión y variando las notas, siempre siguiendo, ¿no?, la dirección de la polifonía o lo que está pasando melódicamente, se puede como rellenar. Bueno, esta técnica se llama disminución. Y después también hay otra forma de improvisar que es sobre un bajo que se repite. Que en principio es solo un bajo, pero bueno, en la actualidad y después como se siguió usando en el barroco, esto cobró mucha fuerza, también lo podemos ver como una progresión de acordes, ¿no?, que se repiten. Unos ejemplos muy conocidos del barroco son la folía, sobre la que Vivaldi y Corelli hicieron variaciones, o
el bajo de la passacaglia o de la chiacona. Bueno, hay infinidad de ejemplos que llegan hasta el siglo XX. También hay ejemplos. Después quería hacer un video aparte sobre esto. Ahora vamos a la partitura. Vemos, en realidad es la misma obra que está escrita dos veces. Una en partitura, digamos, en notas, y la otra es una tablatura. En realidad es igual que una tablatura actual, solo que en la cuerda de más abajo es la cuerda más aguda. Y los números son el número de traste. O sea, empieza con, en la segunda cuerda, el traste 3. Eso sería una nota de Do en la viola da gamba. Después, primera cuerda, traste 5 y así sucesivamente. Y las otras figuras son figuras, las figuras rítmicas, pero en tablatura. Bueno, eso se entiende. Veamos un poco ahora la partitura del principio, que quizás los sorprende un poco ver tantas líneas, pero bueno, en realidad eso no prosperó, después se estabilizó el pentagrama, digamos, pero no es un problema para la lectura. Digamos, yo para leer esto ni siquiera sé cuántas líneas son. Lo importante es ubicar la clave y de ahí encontrar las notas. Bueno, esta es la clave de Do, que ya la conocen. Y a partir de eso, bueno, la primera nota es una octava arriba, o sea, es un Do. Yo lo puedo leer como si fuera una clave de Fa en cuarta línea, solamente que es un Do más agudo, una octava más agudo. Está la clave de Do y una indicación del tiempo. Y después vemos otra indicación del tiempo al final, que dice 3 medios, o sea que ahí pasa un tiempo ternario. Y otras cosas que les puede llamar la atención es que no hay barras de compás, porque bueno, todavía en este momento no hacía falta dividir la música en compases, seguramente. Y después la cuestión del ritmo, el pulso, que creo que en algún momento lo hablamos, que se llama tactus, en relación a esto del humanismo, del renacimiento, está relacionado, bueno, el pulso justamente como el pulso del corazón, ¿no? Y no es en negras como en general estamos acostumbrados hoy, sino que es en redondas, porque bueno, la redonda no es la nota más larga, y la redonda se llama semibreve. Hay una que dura el doble, que es la breve, y otra que es la longa. A partir de la semibreve, se van dividiendo en mínima y semimínima, y después corcheas que se llaman igual corcheas. O sea que si van a encarar música de esta época, sí tienen que tener como en cuenta que la blanca no es una nota larga. Por ejemplo, yo en esta obra voy a tomar la redonda más o menos a este pulso. Entonces la blanca va a ser el doble. Y la negra va a ser... Esas son negras. Entonces eso cambia ya, al igual que el tema de las claves, cambia la práctica de la lectura musical que tenemos que tener para leer esto. Bueno, ahí los dejo con la obra completa.